Todos es sabido en qué momento nos encontramos ahora mismo económicamente y el sector de la construcción. O sea, estamos hablando de que en el momento álgido del sector, en 2006, se llegaron a avisar aproximadamente 760.000 viviendas nuevas. Eso implicaba un 90% de la cuota de mercado. Esto, con el paso de los años, hasta el momento en el que nos encontramos, ha producido un descenso del 85%, situando la cifra en torno a las 120.000 viviendas nuevas. ¿Cuál es el problema que se plantea? Que en esta gráfica que dibuja en L, esta parte horizontal actualmente es muy larga, lo cual indica que la recuperación va a ser muy lenta y va a llevar muchos años, ¿vale? Pero dentro de este panorama bastante desalentador encontramos un punto en donde podemos encontrar una oportunidad de negocio, que es en la reforma y la rehabilitación. La reforma y la rehabilitación. Que eso está subiendo del orden de un 2% anual en los 2 últimos años. Entonces, podemos ver que aquí habría un nicho de mercado que podríamos aprovechar. Pero para poder aprovechar este nicho de mercado, tenemos que hacer primero un cambio de mentalidad en el mundo de la construcción. Este cambio de mentalidad viene dado porque actualmente estamos trabajando en una mentalidad de marketing 1.0. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos haciendo productos totalmente estáticos. ¿Vale? Los productos estáticos me refiero a que hacemos viviendas de manera mecánica y masiva que la gente compra sin importar el problema, que es como venía haciéndose hasta ahora. Es decir, que no nos importaba la opinión del consumidor, por lo cual existía una comunicación únicamente unidireccional. Nada más había la comunicación hacia el comprador, únicamente. Como las viviendas se vendían de manera normal, sin problema alguno, la difusión era totalmente estática. No había una dinamicidad. Era totalmente estático. Y simplemente se utilizaban los medios normales, es decir, prensa, televisión y radio. Eso es lo que se venía haciendo hasta ahora. Pero la crisis económica ha producido una brecha entre el producto y el consumidor. Es decir, que hasta ahora, en el momento 1.0, estábamos hablando de que el producto era comprado. Pero ahora tenemos que hacer el cambio de mentalidad y el producto tiene que ser vendido. Es decir, tenemos que pasar a un entorno conocido en marketing como 2.0. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que lo primero de todo es que escuchar al consumidor, con lo cual tenemos que hacer una comunicación bidireccional. De manera que lo que el consumidor diga nos importa. ¿Eso qué va a hacer? Que vamos a realizar productos mucho más dinámicos, atendiendo a las necesidades y las sugerencias del consumidor. Por lo cual, esto conllevará a que la difusión sea mucho más dinámica y que, aparte de utilizar medios como prensa, radio y televisión, vamos a utilizar medios más interactivos. Medios mucho más interactivos. Este tipo de comunicación bidireccional, con la comunicación y la difusión por medios interactivos y dinámicas, nos va a permitir tener un feedback con el consumidor que nos va a dar una información constante del producto que queremos nosotros vender. Este producto que nosotros queremos vender nos permite ver que vamos a tener la oportunidad de negocio que ya apuntaba antes, el 2% de crecimiento anual. Pero para poder llevar a cabo esa venta tenemos que hacer un cambio en la mentalidad primeramente de los arquitectos. Ese cambio de los arquitectos viene dado porque tienen que situarse ahora entre el producto y el cliente. Es decir, tienen que hacer una escucha activa de lo que el cliente demanda y como arquitecto tiene que ser el encargado de dárselo, ¿vale? Entonces, en el sector del lujo se ha visto un aumento del 7%. Vale, quiere decir que podemos hacer productos de vivienda a la carta demandados por los clientes. De esta manera, como sabemos lo que queremos construir, dónde lo queremos construir, cómo lo queremos construir y sobre todo, y lo más importante, para quién, estamos asegurando, como quien dice, la venta. Había dos frases muy importantes, una la dice Le Corbusier hace ya muchísimos años, que decía que la casa tiene que ser una máquina.
tiene que ser el estuche de la vida, la máquina de la felicidad. Y más actualmente Álvaro Siza también utiliza una frase que a mí me parece muy al hilo de lo que estamos hablando, que es que si se ignora al hombre, la arquitectura es innecesaria. La arquitectura se tiene que hacer por y para el hombre. Entonces, en el sector del lujo, que es donde nos podríamos enfocar porque estaríamos haciendo productos a la carta, es donde podríamos encontrar un nicho de mercado. Este nicho de mercado hay empresas que ya lo están empezando a hacer, ¿vale? Hay empresas que han visto esta oportunidad y esta oportunidad la hacen de manera parcial o de manera total, ¿vale? Si lo hace de manera parcial, estamos hablando de que es una vivienda que ya existe, está construida y tú lo único que le estás diciendo es cómo quieren que sean los acabados o los materiales, subir o bajar la calidad del producto, ¿vale? Estamos hablando solo de decidir calidades, ¿vale? Solo las calidades, pero hay otras empresas donde han ido un poco más allá y esa es la idea que yo creo que se debe perseguir, que es el intentar llevar la configuración al máximo, es decir, se configuran los espacios desde cero. Tú le dices qué estancias, qué espacios necesitas y empiezas ya diseñando la casa desde ese punto. Incluso estos espacios pueden ser ampliables en un futuro. Y ya después de diseñar el espacio obviamente también te permite decidir las calidades, ¿vale? Como tú le has dicho al cliente qué es lo que quiere y cómo lo quiere y todo lo ha decidido él, lo que se va a conseguir es no vender una casa, sino vender un lugar donde poder vivir sus sueños, donde generar sus propios recuerdos. Sería algo así como los grandes monumentos cuando despiertan en ti esos recuerdos imborrables. Por ejemplo, como cuando sales del metro de Roma y te encuentras delante del Coliseo por primera vez, o esas horas en las que estás sentados en la plaza rotonda delante del Panteón y hay algo inexplicable que envuelve el ambiente. Esos recuerdos inolvidables son los que el usuario va a querer vivir en este espacio que hemos diseñado para él. En conclusión, se espera que hacia el año 2016, el sector de las viviendas creadas al gusto a la carta pueda aumentar hasta un 13%, llevando a un aumento del 20% en la facturación. Esto implica una oportunidad de negocio que además tiene una ventaja añadida, que el ROI es mucho más rápido y seguro, el retorno de la inversión, porque como sabemos para quién y dónde lo construimos, nos estamos asegurando su venta posterior. Estamos eliminando el estocaje. Es algo que a las empresas de la construcción ha llevado a la quiebra. A medida que las ventas dejaban de venderse, las casas dejaban de venderse, las empresas no tenían ingresos y por lo cual quebraban. Al eliminar el estocaje y trabajar en just in time, estamos consiguiendo que esto tenga un ROI mucho más rápido. Muchas gracias.